¿Eres fanático de los videojuegos de naves? ¿Jugaste alguna vez clásicos como Aero Fighters? De ser así, no te vayas, que te vengo a dar unas recomendaciones imperdibles. Hola a todos, acá estoy de vuelta con un nuevo video. Eso sí, antes de comenzar, quiero darles las gracias porque hace unos días pasé la cifra de los 1000 suscriptores. Estoy muy contento de haber superado esa meta, así que por lo mismo espero poder subir más videos pronto para ir por muchos más suscriptores. De paso, también les pido disculpas por estar algo desaparecido. El motivo es que he estado con algunos asuntos personales que me han tenido fuera del canal. Pero bueno, por ahora no les quito más tiempo. En esta ocasión decidí realizar una selección bien específica. Los mejores shoot 'em up verticales de dos consolas de la quinta generación, PlayStation y Sega Saturn. Pero antes de avanzar, ¿qué es un shoot 'em up? Este término es el que define un género dentro de los videojuegos. Para nosotros, los hispanoparlantes, corresponden a los clásicos, entre comillas, juegos de naves. Galaga, Galaxian, Space Invaders o 1942 son algunos de los pioneros. Sus temáticas se centraban inicialmente en conflictos bélicos en la Tierra, como también en guerras contra amenazas extraterrestres. Sin embargo, con el paso del tiempo, las temáticas fueron variando y podíamos controlar figuras humanas, tanques o incluso vehículos y cerdos. De todas formas, la finalidad de los shoot 'em up sigue siendo la misma hasta hoy. Controlamos una nave o personaje y debemos ir disparando a lo que nos aparezca en la pantalla, tal cual un juego de disparos como Doom o Wolfenstein 3D, pero con dos perspectivas, horizontal o vertical, lo que es el rasgo distintivo del género. Para acotar más esta lista, es que limité la elección a los títulos publicados en Sega Saturn y PlayStation. Ambas plataformas, lanzadas a mediados de la década del 90, llevaron mucho más allá de los límites, tanto gráficos como sonoros, que venían de Sega Genesis y Super Nintendo. Y pese al tinte clásico de los videojuegos de naves, o entre comillas matamarcianos como se le conoce en otros lugares, en esta época se aprovecharon muy bien los avances tecnológicos. Antes de comenzar, les cuento que primero mencionaré los shoot 'em up verticales que me parecen imperdibles en Saturn, y que son entre comillas exclusivos de esta, pues muchos son ports de arcade. Luego haré lo mismo con los de PlayStation y finalmente cerraré con los juegos brillantes que puedes encontrar en ambas consolas. Así que, dicho esto, comencemos. Arrancamos esta lista con la primera consola que salió al mercado, Sega Saturn, que vio la luz en Japón a mediados de noviembre de 1994, tuvo muchos lanzamientos que no salieron de dicho país. RPGs, extensiones de animes y juegos de naves fueron parte de esos títulos que no llegaron oficialmente a nuestros países. El primero de ellos que te recomendaré es Blast Wind, juego desarrollado y publicado por Technosoft en 1997. Para los que jugaron al este en Sega Genesis, se sentirán ligeramente familiarizados con este título, ya que los efectos de sonido, específicamente en las explosiones, se asemejan bastante al clásico de naves en 16 bits. Eso sí, Blast Wind tiene mucho más para ofrecer. Lo primero, podemos jugar tanto individualmente como con algún amigo. Además, dispondremos de dos tipos de disparos, uno directo y otro dirigido, además de la respectiva bomba. Sin embargo, el punto más genial, a mi parecer, es el de escoger rutas distintas. A medida que vayamos avanzando, encontraremos estos botones, los que nos servirán para cambiar el rumbo en nuestro trayecto. ¿Cómo sabremos que tomamos un camino distinto? Al perder nuestras vidas, suena muy trágico, un mapa aparecerá en la pantalla. Esto es muy genial, ya que le da un plus de rejugabilidad.
Radiant Silvergun es otro de los que me pareció buenísimo. Desarrollado por Treasure, quienes años más tarde lanzarían el icónico Ikaruga en Dreamcast, este juego es uno de los más difíciles de esta lista, por lo que hay que dedicarle un buen tiempo para entender las lógicas de uso entre los diferentes tipos de disparos. Sus gráficos también son un punto diferenciador interesante, ya que muestran elementos en 3 dimensiones, desapegándose de las animaciones de otros juegos del género en esa época. Cabe destacar que Radiant Silvergun es un juego altamente cotizado en el mercado de coleccionistas, llegando a alcanzar los $500 en su precio. En Chile, en tanto, se ha vendido por 270.000 pesos en tiendas como Yupon Gatana. Adicional a esto, Radiant Silvergun además está disponible en Xbox Live. Si este último te pareció sencillo, con Kyukyoku Tiger Ni Plus, ya todo se volverá más serio. Desarrollado por Takumi Corporation en 1997, este es un port de Twin Cobra 2, publicado en recreativas 2 años antes. Desconozco en qué momento se acuñó el término Bullet Hell, o infierno de balas y proyectiles, como subgénero de los shoot 'em up, pero puedo asegurar que aquí, como en otro título que mencionaré más adelante, vi disparos enemigos por todos lados, y eso de por sí ya lo hace genial por sobre el resto. Todo se vuelve difícil, teniendo que recurrir a bombas a cada momento. Los 6 escenarios que tendremos que recorrer están llenos de transiciones geniales, con enemigos durísimos y mucha pero mucha acción. En mi caso, morí muy seguido. Debe ser el más difícil de estos recomendados por lejos. Cabe destacar que cuenta con 3 modos: Saturn, Arcade, donde cambia la orientación de la pantalla, y Arrange, que cuenta con escenas en video con animaciones muy bien logradas, cambios en los sprites, música muy animada y una cantidad limitada de continues. Siguiendo con la lista, Skullfang es otro de los fijos a los que debes darle una oportunidad. Desarrollado y publicado por la extinta Data East, este juego nos permite escoger entre distintas naves y pilotos para avanzar por los diferentes escenarios. Eso sí, tendremos una barra de escudo, que irá disminuyendo a medida que recibamos impactos. Uno de sus puntos negativos es que los jefes muchas veces pasan gran cantidad de segundos fuera de la pantalla, lo que es molesto, sobre todo considerando que el tiempo es factor importante en el juego mismo. Para cerrar la lista, tenemos Game Tengoku The Game Paradise, o como lo bauticé yo, el juego del chanchito, porque claro, podemos escoger un cerdo. Este juego es el más freak de todos, ya que es una especie de parodia y homenaje a otras creaciones del entretenimiento en Japón. Desarrollado por Jaleco, Game Tengoku nos lleva a combatir contra un científico loco llamado Genius Yamada, quien controló las recreativas de una sala de juegos, amenazando hacer lo mismo con todos los recintos de arcades del mundo. Un trabajador de dicho lugar pidió ayuda a distintos personajes de Jaleco para hacerle frente. Así es como protagonistas de títulos como Exerion, Formation Z, Momoko 120% o Buta-san, que es de donde viene nuestro amigo cerdito, acuden al llamado para enfrentar a Yamada. Pese a lo inusual que es, realmente es muy disfrutable, sobre todo por lo poco convencional, tanto de sus entornos como de las armas que podremos utilizar. Cabe destacar que, a diferencia de los títulos anteriores, acá podremos continuar sin problemas aunque perdamos. De todas formas, la dificultad de este juego es notoria, haciéndose pesada en el transcurso de los escenarios, pero bajando considerablemente en los enfrentamientos de los jefes que tendremos en cada uno de estos.
Ahora pasamos a PlayStation. La consola de Sony, lanzada en diciembre de 1994 en Japón, tuvo muchos juegos del género. Eso sí, al igual que Saturn, la mayoría solo vio la luz en ese país. Destaco esto porque hay que considerar la diferencia del uso de botones entre regiones. Mientras en gran parte del mundo usamos la X o cruz para aceptar y el círculo para cancelar, en Japón es al revés. Círculo como orden de aceptar y cruz para cancelar. Por lo mismo, tenlo en consideración si vas a jugar alguno de estos títulos. Dicho esto, vamos a los recomendados para esta plataforma. ¿Qué? ¿PlayStation también tiene su versión de, entre comillas, el juego del chanchito? Así es. La secuela llamada Gumbare Game Tengoku Ni tuvo su publicación para la primera consola de Sony. A diferencia de la primera entrega de Saturn, acá los diseños están orientados al 3D. Además, contaremos con nuevos personajes y movimientos de los entornos que le dan más vida al juego. Si bien no me entusiasmó tanto como el primer título, te lo dejo mencionado acá para que lo explores por cuenta propia. Otro inusual, aunque nunca tanto como Gumbare Game Tengoku Ni, es Kagaku Ninja Tai Gatchaman The Shooting. Basado en la serie de Tatsunoko de la década del 70, conocida en Occidente como Fuerza G o la Batalla de los Planetas, este juego mantiene a los 5 protagonistas del anime original. Es breve y probablemente el más fácil de los de esta lista de recomendados, con 4 escenarios a escoger libremente en los que podrás usar a 4 de los 5 guerreros espaciales. El único que no aparece al comienzo es Tiny, también conocido como Autillo, aunque este adquiere participación en la recta final. Es un juego rápido, con un arte distinto al resto de shoot 'em ups que puedes encontrar en ambas consolas y bastante amigable. Ahora, si estás buscando juegos con un tinte más clásico dentro de los shoot 'em up, presta atención a los siguientes. El primero de ellos que te recomendaré para PlayStation es Tutenkaku, juego publicado por Sony Music Entertainment de Japón a fines de 1995. Acá dispondremos de 3 naves distintas, las que nos llevarán por diferentes lugares de Osaka en Japón. Por momentos, tanto en explosiones como en el armamento secundario, me recordó a mucha al este de Sega Genesis. Y de hecho, al igual que este último, y a diferencia de muchos otros que ya hemos repasado en la lista, acá se ocupa la pantalla completa, con lo que tendrás mayor rango de visión de enemigos. Otro que te aconsejo darle una oportunidad es Stalfeder. Desarrollado y publicado por Santos, este juego nos permite escoger entre 4 pilotos distintos, con sus respectivas naves, los que atravesarán 6 niveles diferentes. Si bien tiene patrones de disparo algo extraños, no deja de ser un buen shoot 'em up para explorar. Santos fue un estudio particular, ya que trabajó en algunos proyectos para Game Gear, Genesis y PC Engine CD, además de PlayStation. La primera consola de Sony fue donde desarrolló sus últimos proyectos. Uno de estos, publicado meses después de Stalfeder, fue Airgrave. Con un estilo de jugabilidad más dinámico y unos gráficos híbridos, si podemos llamarlos así, ya que mezcla lo clásico del género hasta ese entonces con elementos en 3 dimensiones, Airgrave se nota mejor acabado que su compañero Stalfeder, sumándole un toque más futurista. Acá no hay patrones de disparo extraños, aunque se mantienen los 4 pilotos con sus respectivas naves. Eso sí, tendremos 8 escenarios para explorar. Por momentos se nos cambiará la orientación del viaje, lo que le da un plus interesante. Además, cuenta con una banda sonora buenísima. Lamentablemente, tanto Stalfeder como Airgrave solo permiten modo de un jugador. Y si el que acabamos de ver lo definí como híbrido, acá ya tenemos uno que se presenta con diseños en 3D por completo. Publicado por Takumi Corporation en el año 2002, ya en el ocaso de PlayStation, Night Raid es el más auténtico de los que jugué para este video. Primero,
sigue la senda de Twin Cobra 2 y los otros lanzamientos de Takumi en recreativas, Giga Wing 1 y 2, en donde vemos balas por todas partes. Segundo, cuenta con un sistema de puntuación muy particular, en el cual estos cristales o pirámides de color azul que ven en pantalla entran en acción. Si los consumes, el puntaje pasará a ser positivo, pero si no logras obtenerlos, el puntaje pasará a ser negativo. Por lo mismo, tanto con la cantidad de balas como con la de cristales, no tendrás respiro. Probablemente ese sea su fin diferenciador, ser caótico. Ese es el mejor resumen para Night Raid. Para cerrar la lista, acá encontrarás los shoot 'em up que podrás jugar en ambas consolas. Y lógicamente, el primero de ellos que te recomendaré es el clásico de clásicos, Sonic Wings, franquicia que muchos también conocen como Aero Fighters y que en esta generación se lanzó bajo el nombre de Sonic Wings Special. Con una dificultad moderada, esta entrega mantiene el toque del primer juego que muchos jugamos en Super Nintendo, o de los otros dos que nos aventuramos tanto en recreativas como en emuladores. Rápido de jugar, con opción para 2 controles y mucha variedad de personajes para escoger. Sonic Wings Special fue lanzado dentro del catálogo de clásicos de PlayStation Network, por lo que puedes comprarlo aún para PlayStation 3 y PS Vita. Su precio es de $5.99 en la tienda virtual de las consolas de Sony. Otro de los clásicos que apareció en ambas consolas en la década del 90 es Strikers 1945. Desarrollado por Saikyo, el juego, tanto en su primera versión como en la secuela, tienen apariciones en las consolas de Sega y Sony. Al igual que Sonic Wings Special, acá encontrarás escenarios rápidos pero mucha más acción, balas y enemigos. Además, la música está en mejor sintonía con lo que es un enfrentamiento entre naves. El éxito de los dos juegos de esta franquicia es tal que actualmente puedes encontrarlos en Nintendo Switch, PSN, Xbox Live e incluso Android. Siguiendo en esta línea, Saikyo lanzó otro título antes de Strikers 1945, con tintes más kawaiis, si es que podemos decirlo así. Gunbird, también conocido como Mobile Light Force, nos pone a buscar las piezas de un espejo mágico. Para dicha misión tendremos que escoger a uno de los 5 protagonistas, que son bastante distintos entre sí, para enfrentar a un grupo de piratas. Su jugabilidad está muy bien pulida, tal como en Strikers 1945, pero el contar con videos de los personajes y su historia le da un plus interesante. Otras joyas que podremos disfrutar tanto en PlayStation como en Saturn son Donpachi y Dodonpachi, ambos desarrollados por Cave Interactive. Partamos por el primero para involucrarnos un poco. Donpachi nos lleva a tomar el rol de un piloto que debe realizar un entrenamiento de 8 años para ingresar al escuadrón de elite Donpachi. El punto es que para que la selección sea realmente de los mejores, muchos de sus camaradas se hacen pasar por enemigos, para que sobrevivan solo los más idóneos para el caso. Terminada esta historia, el escuadrón Donpachi tendrá que hacer frente a una amenaza alienígena mecanizada, eje en el cual se sitúa la secuela Dodonpachi. Ambos son juegos que nos mantendrán pegados a la pantalla, ya sea por la cantidad de enemigos y balas que tendremos que evitar, las espectaculares explosiones o el sistema de combos al derrotar a enemigos por lotes. Sí, combos, como en los juegos de peleas. Tanto en Donpachi como en Dodonpachi tendremos 3 naves a escoger. La espectacularidad de los disparos que tendrán nuestras naves es algo genial.
En el segundo juego, además, contaremos con un indicador de energía a los enemigos de nivel. Pasemos a otro de los infaltables, Qianryu en Saturn, conocido también como Gekkyo Shooting King en PlayStation, fue uno de los primeros títulos de Warachi, una pequeña desarrolladora japonesa nacida en agosto de 1995. Todo arranca en una búsqueda de los habitantes de la Tierra por colonizar nuevos planetas aptos para la vida humana, tópico del que varios astrónomos han hablado mucho en el último tiempo, específicamente de vivir en Marte. Pero bueno, volvamos al juego. Una de tantas expediciones, las que en el juego se llaman caravanas, logró dar con un planeta habitable, pero con el paso de muchos años se supo que el resto de caravanas que tenían que llegar ahí fueron atacadas en el camino por un régimen de, entre comillas, humanos alienígenas. Ante esto, la única caravana que queda es la que debe hacer frente a la amenaza. Interesante historia, pero al igual que en los juegos de peleas, para más de alguno es un factor que sobra. ¿Por qué? Porque en los títulos de luchas queremos derrotar al rival, y en los shoot 'em up queremos destruir todo lo que venga a nuestro paso. Y bueno, Qianryu cumple bien su finalidad. Hordas de enemigos y muchas balas aparecerán en nuestra pantalla, aunque no es tan difícil. Ni de cerca se le asemeja en este apartado a Kyukyoku Tiger Ni Plus. Un punto no menor es que cada vez que destruyan nuestra nave, partiremos del último checkpoint y no apareceremos en el mismo lugar, lo que en ciertos tramos puede resultar frustrante. Los efectos de sonido en las explosiones están geniales, pero algunas melodías son flojas y planas. De todas formas, te recomiendo darle una oportunidad. Googleando por ahí, vi que en Chile lo venden en 150.000 pesos, algo así como $200 estadounidenses. Y para cerrar, uno que me encantó bastante, Terra Diver, también conocido como Soukyuguren Tai Obuchutsugeki, es el distinto de estos últimos recomendados, ya que se desapega del estilo de dibujo y de planos. Acá la perspectiva de aparición de las naves juega un papel fundamental. Además, acá todo el espacio de la pantalla es ocupado, a diferencia de otros títulos de esta lista. Terra Diver no deja vacío alguno en el que puedas aburrirte. Me explico. Hay mucho uso de videos para contextualizar. Una narradora te da órdenes y tips para la misión. La acción es constante y la música es idónea para aventurarse. Es uno de los grandes trabajos de Rising en la década de los 90s. Y hemos llegado al final de esta lista. Si crees que me faltó alguno o te gustaría otra lista de recomendaciones, deja tu sugerencia en los comentarios. Como siempre, intento responder la mayoría de estos, ya que ustedes mismos me han dado muy buenos tips, de los cuales estoy muy agradecido para considerar en futuros videos. Si te gustó el video, te recomiendo dejar un like, y si quieres más contenido de este tipo, te invito a suscribirte a mi canal. No olvides activar la campana para recibir notificaciones al instante. Pronto más reseñas y análisis de juegos, tanto retro como actuales. Twitch, Instagram, podría ser. Por ahora, nos vemos en una próxima.